la semana que viene. Entonces, la semana que viene va a haber dos clases, una de práctica y una de teoría. Como la de teoría lo doy yo los miércoles y la práctica son los lunes y los martes, en la práctica van a ser los primeros problemas de la guía de movimiento armónico y el miércoles yo voy a terminar la guía. O sea, que la clase va a ver teoría o ver práctica, resolución de los problemas del 10, del 11 en adelante de la guía de movimiento armónico. ¿Sí? Una guía cortita la vamos a terminar ese día. Más lo que demos, todo lo que demos hoy. ¿Sí? Y la semana que viene, si es posible, el lunes después o el martes, voy a subir la última actividad de problema de movimiento armónico simple. ¿Sí? Para que también lo complementen la semana que viene con ese tema. Así estamos bien para lo que sería la otra semana, miércoles y jueves, no. Martes o miércoles, lo que yo llamo actividad integral número 4, que es un parcial. Es como un parcial, ¿sí? Bien. Nunca me animo a llamarle parcial porque no es presencial, pero para estos casos casi como que si lo fuera. Preguntas. ¿Alguien me había hecho alguna pregunta que recién cuando entré al Skype vi que había una pregunta y no me acuerdo qué era lo que me preguntaban? Ah, el horario que terminaba. El horario que terminaba, si empieza a las 5, 6:30 más o menos estaría terminando. Un minutito más para que suban la foto, pero no mucho más. ¿Sí? Unos minutitos más de las 5:30. Estaríamos terminando a las 5:30 y de ahí subir las fotos. Calculenle lo que le lleva a subir la foto, 10 minutos más o menos ese tiempo. ¿Sí? 5, 6, sí, perfecto. Igualmente, es probable que yo antes de las 5 ya suba y puedan empezar. Unos minutitos antes de las 5, para el que quiera. ¿Estamos? ¿Qué otra pregunta había? Bien. Bueno, perfecto. Vamos a repasar un poquito lo que hicimos el otro día y hoy lo que vamos a ver es, básicamente, la energía en el movimiento armónico simple, ¿sí? Y después nosotros estudiamos el sistema masa-resorte. Vamos a estudiar otros dos sistemas que en determinadas condiciones se mueven con movimiento armónico simple, que es un péndulo simple y un péndulo físico. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a estudiar masa-resorte, péndulo físico y péndulo simple, esos tres. Y vamos a terminar con unas conclusiones con respecto a los movimientos. Muy bien. Revisión. Sistema masa-resorte. ¿Sí? ¿Qué era un sistema masa-resorte? Un cuerpo de masa m que desliza sobre una superficie sin fricción, que está unido en un extremo a un resorte ideal, que se comporta elásticamente, que se mueve elásticamente sin alcanzar el límite de elasticidad, o sea que recupera su longitud siempre. Y este resorte no tiene masa despreciable y no hay fricción del resorte. Por lo tanto, en estas condiciones ideales, cuando yo aparto del equilibrio a la masa, le aplico una fuerza tanto de compresión o de tracción a la masa, de manera que la aparto de esa línea de trazos que yo hice del equilibrio, el cuerpo empieza a oscilar. Y se produce lo que nosotros llamamos un movimiento armónico simple, que es aquel movimiento periódico oscilatorio donde la aceleración es proporcional y opuesta a la elongación. Siempre. Tanto en la parte de la derecha del eje de referencia donde se está estirando el resorte, como de la izquierda donde se está comprimiendo. Siempre se cumple esta condición. Es un movimiento donde la aceleración no es constante. No son válidas las ecuaciones estudiadas en el capítulo 2 y 3 del libro de Física 1. No son válidas, porque eran ecuaciones válidas para aceleración constante. Y acá la aceleración no es constante.
es variable. Bien, ¿cómo se resuelve ese problema? Con una ecuación diferencial. La resolución de esa ecuación diferencial es que la posición X va a estar dada por A por coseno de omega t más phi. O A seno de omega t más phi. Tiene dos soluciones. Yo uso siempre esta. ¿Sí? Nosotros en el curso usamos esta. Muy bien. Esta es la solución. Si yo esta ecuación la derivo una vez, calculo la componente de la velocidad. Si la derivo dos veces, ¿qué determino? La componente de la aceleración. Nosotros vamos a hablar en términos de componentes. La posición X, la elongación X, se mide desde el equilibrio. Cero en el equilibrio, en este caso vamos a tomar siempre positivo para la derecha, negativo para la izquierda, pero siempre medido desde el equilibrio. La máxima elongación X es la amplitud del movimiento. El cuerpo va a ir de, por ejemplo, 10 centímetros a menos 10 centímetros. Va a oscilar de 10 a menos 10. La amplitud va a ser 10, positivo, siempre positivo. Bien, esta es la solución matemática de la ecuación diferencial, ¿sí? Donde omega t más phi es la fase del movimiento. Esa es la fase del movimiento. Y esta ecuación tiene tres constantes. La amplitud A, que la vamos a medir generalmente en metros o en centímetros, que recuerden, repito, es siempre positiva. La frecuencia angular omega, que se mide en siempre en radianes sobre segundos, y es 2pi veces la frecuencia del movimiento. Y phi, que es la constante de fase o ángulo de fase inicial, que es el valor que asume la ecuación cuando el tiempo inicial igual 0. ¿Sí? Si el movimiento empieza en A, si el movimiento empieza en ahí, a ver si lo puedo parar. Ahí, si empieza ahí, en X igual a A, la constante de fase es 0. ¿Sí? Si no, tendré que calcularlo. Muy bien, eso lo demostramos el otro día. Muy bien, esto que estamos diciendo fue un poco el resumen de lo que hicimos hasta ahora. ¿Sí? Bien, veamos a ver si se entendió y yo voy a ir haciendo unas preguntas. Bien. Pregunto. El módulo de la velocidad, la rapidez, ¿en qué punto es máxima y en qué punto es nula? En el movimiento del sistema masa-resorte. ¿Dónde es máxima y dónde es nula? La componente de la rapidez. Sí, escucho. Máxima en el equilibrio y mínima en los extremos. Perfecto. El módulo de la velocidad es nula en los puntos extremos del movimiento, o sea, en x más a y en x menos a. El módulo de velocidad es máximo en el origen. Bien. ¿Dónde es máximo el módulo de la aceleración y dónde es nulo? En los extremos el máximo, en el equilibrio es nulo. Bien. Lo contrario de la velocidad, ¿sí? El módulo de aceleración es máximo en los extremos y nulo en el origen. O sea que la aceleración máxima se da en los extremos, la velocidad máxima se da en el origen. Bien. ¿Para dónde apunta siempre la aceleración? Hacia el equilibrio. Hacia el equilibrio. ¿La velocidad siempre apunta hacia el equilibrio? No, puedo apuntar para los dos lados. Exactamente. ¿Sí? En realidad, en el mismo X pasa por el mismo X con una componente para hacia la derecha y después vuelve a pasar para la izquierda. O sea que si a mí me llegan a preguntar por X igual a 2 centímetros, ¿cuánto vale las componentes de la velocidad? Yo voy a decir más o menos 5, porque va a pasar para 5 para la derecha y después va a volver a 5. Y en ese punto está pasando con 2 con positiva y negativa. Esto es nuevo de este movimiento.
porque en los movimientos que habíamos estudiado, en cada punto tenía una determinada, en cada instante y en cada posición tenía un determinado sentido. Nunca pasaba 2 veces por el mismo punto, ¿sí? Bien. ¿Cómo es la fuerza? ¿Cómo está, hacia dónde apunta la fuerza? ¿Y dónde es máxima y dónde es nula la fuerza? Apunta igual que la aceleración siempre. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y porque va hacia el equilibrio. Pero es que la aceleración y la fuerza neta, en este caso, que es la única fuerza que hay. Muy bien, Emma. Apunten siempre, tengan siempre el mismo sentido. ¿Es para este movimiento o es para todos? No, siempre la fuerza neta y la aceleración van para el mismo lado. Pero siempre porque lo dijiste vos o porque ¿quién lo dijo eso? Newton. Bueno, por la segunda ley de Newton, ¿sí? Que la fuerza neta y la aceleración son proporcionales y tienen la misma dirección y sentido. En este caso, exactamente igual. No es una excepción. Como sí fue esto que la velocidad en un punto sea positiva y negativa. Bien. Entonces, la fuerza siempre está dirigida ¿hacia dónde? Hacia el equilibrio. Hacia el equilibrio. Por eso se llama fuerza de ¿qué? ¿Cómo era que le llamé yo a la fuerza esa? Restitución o Que De quería ir restitución. de restitución, porque quiere restituir al cuerpo al equilibrio. Bien. Y la fuerza neta y la aceleración siempre tienen el mismo sentido por la segunda ley de Newton. Bien, yo acá hablo de fuerza, pero en realidad no es una fuerza cualquiera, es la fuerza elástica que le hace el resorte. Y esa fuerza es la fuerza neta. ¿Es la única fuerza que actúa en el sistema? No. En el sistema también tiene peso, la masa, tiene peso y tiene normal. Pero ¿cómo son el peso y la normal? Iguales. ¿Son iguales? tienen la misma magnitud, por lo tanto se van a Distintos anular. sentidos. Exactamente, no son iguales, porque si para dos fuerzas son iguales, tienen que ser las dos para abajo o las dos para arriba. Son opuestas. Tienen el mismo módulo, pero misma dirección, pero distinto sentido. Se anulan entre sí. ¿La normal y el peso son un par de acción y reacción? No, No, ¿Por qué no? porque actúan sobre el mismo cuerpo. porque actúan sobre el mismo cuerpo. Bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Ustedes son conscientes de todo lo que hemos aprendido? Me parece que no. ¿Sí? Muchos de los que están aquí nunca habían dado física. Y mire, ya ahora estamos hablando de movimiento armónico simple. Uno siempre, en los procesos de aprendizaje, cree aprender menos de lo que realmente está aprendiendo. Eso es muy común. Pero bueno, estoy yo acá para valorarlo. Muy bien. Esta es un machete que hicimos para repasar las ecuaciones. Primero dijimos que teníamos una fuerza de restitución que era K por X. El negativo era porque X y la fuerza siempre tenían sentido contrario. ¿Sí? El X va para la derecha y la fuerza va para la izquierda. Entonces por eso aparece un menos. Después hablamos de la frecuencia angular. Dijimos que la frecuencia angular era 2πf. Y para el sistema masa-resorte, es K sobre M, omega cuadrado. Solo para el sistema masa-resorte. Vamos a ver qué pasa hoy con, por ejemplo, un péndulo físico, un péndulo simple, donde la frecuencia angular de la ecuación va a tomar otra forma. No va a ser K sobre M. ¿Sí? Por ejemplo, en un péndulo físico, ¿qué K hay? No hay ninguna constante K. Bueno, entonces va a haber un omega cuadrado, pero no va a ser K sobre M. Y hoy vamos a estudiar de qué depende la frecuencia angular de un péndulo simple. Las ecuaciones, la que vimos recién, la solución con todo lo que dijimos de la ecuación. La derivada, ¿qué me da la derivada? La componente de la velocidad.
¿sí? La aceleración, que es la derivada de la velocidad, derivar 2 veces x respecto de t, me da esta ecuación, que es omega cuadrado menos por x. Con un menos, la aceleración es directamente proporcional a la elongación, pero opuesta, ¿ven? Con menos. Y después calculamos la frecuencia y el periodo del sistema masa-resorte, ¿sí? El periodo del sistema masa-resorte y la frecuencia, o sea, el periodo, el tiempo que demora el resorte en ir desde el punto extremo donde estaba traccionado hasta el máximo comprimido y volver hasta el extremo, o sea, de ir de A a menos A y volver a A, ese tiempo t en segundos no depende de A. No depende de A. Depende del resorte, de su constante elástica y de la masa del cuerpo. O sea que si yo los tiro 8 centímetros, los tiro 10, va a demorar el mismo tiempo en hacer un ciclo completo. No depende de la amplitud. Bien, esto es lo que vimos la clase pasada. Vamos a la clase nueva, a la clase de hoy. ¿Qué vamos a estudiar ahora? La energía en el movimiento armónico simple. ¿Sí? La energía, y la vamos a ver, por ejemplo, en el sistema masa-resorte. ¿Qué energía hay actuando en este sistema? ¿Qué les parece a ustedes? Este cuerpo se está moviendo en un plano horizontal. ¿Hay variación de energía potencial gravitatoria? No. No. ¿Habrá variación de energía cinética? Sí. ¿De traslación o de rotación? Traslación. De De traslación. traslación. ¿De rotación habrá? ¿Es No. un movimiento de rotación? No, La porque no masa rota. M. ¿Está rotando? No. No. Entonces hay variación de energía cinética de traslación. ¿Y qué otra variación de energía cinética puede haber? Elástica. Elástica. ¿Sí? Hay energía potencial elástica, porque hay un resorte que se está estirando, por lo tanto el X del resorte va variando. Al variar el X del resorte, como la energía potencial elástica depende de X, va a haber variación de energía potencial elástica. ¿Sí? Va a haber variación de energía cinética y de energía potencial elástica. Y si yo analizo las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, yo dije que había una N, una P y una fuerza de restitución o fuerza elástica. Nosotros ya sabemos que la fuerza P y la fuerza elástica del resorte son ¿de qué tipo? Conservativas. Conservativas. P y la fuerza elástica de qué hace, que ejerce el resorte al bloque M, son fuerzas conservativas. La única fuerza no conservativa que tiene este sistema es la normal. La normal, que es vertical hacia arriba y el desplazamiento es horizontal, ¿provoca trabajo? No. 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 Por lo tanto, este es un caso de donde se cumple el principio de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica que está dada por la energía cinética más la energía potencial elástica se conservan. ¿Sí? Se conservan. Entonces sabemos eso. ¿Qué sabemos? Que la energía cinética es un medio de la masa por v cuadrado. La energía potencial elástica, ¿a qué era igual? Masa por gravedad por posición en I. Energía potencial elástica, no energía potencial gravitatoria. A un medio por la constante por x al cuadrado. Bien, un medio de K por X al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que K dependía del resorte, del material de resorte, del diámetro de las espiras, de la sección de las espiras, de la separación? ¿Sí? De todo eso dependía la constante elástica del resorte. ¿Se acuerdan cómo se determinaba? Pregunta para la teoría final. ¿Cómo se determina la constante elástica de un resorte? Yo le doy un resorte de plástico, le digo, ¿cómo calcularían la constante elástica de ese resorte? A A ver, partir alguien que de la fuerza sobre el alargamiento que se produce cuando se aplica.
Le cuelgo un pesito una masa de 1 kilo, vamos a suponer, a una masa que yo tenga el valor cuánto tiene, y mido cuánto se deforma. Después lo hago con 3 o 4 masas distintas y saco un promedio. La masa por G me da el peso sobre lo que se deformó X me da la constante de ese resorte. ¿Sí? Debería ser varios valores como para determinar un promedio. Tengan en cuenta que no debo superar con la fuerza que le aplico al resorte el límite de elasticidad. ¿Qué es el límite de elasticidad? Es la fuerza límite a la cual a partir de esa fuerza el cuerpo queda deformado. Entonces tengo que trabajar dentro del periodo elástico. O sea, ¿cuál es el periodo elástico? Que yo le aplico una fuerza, se deforma el resorte, pero cuando le quito la fuerza vuelve a su longitud inicial. Porque si yo le aplico una fuerza muy grande y no vuelve, ya pase del periodo elástico al periodo plástico. ¿Sí? Y no hay proporcionalidad, no se cumple la ley de Hooke, que me decía que en el periodo elástico hay proporcionalidad entre la fuerza y la deformación. Bien. Ya dijimos que no hay fuerza no conservativa, por lo tanto la energía mecánica, yo acá le puse total, pero podría poner solamente energía mecánica, pero me gusta ponerle total para que quede claro, es la energía cinética más la energía potencial elástica. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. Digo que la energía cinética es un medio de mv cuadrado. Y B, si ustedes vamos al machete, si ven B ¿qué es? Menos A omega seno de omega t más phi. Esto lo dimos el otro día, que fue derivar la ecuación X respecto de t. Bien, entonces recuerden, voy a poner, en lugar de poner Bx, voy a poner todo esto que está con esta flecha amarilla. Entonces pongo un medio de mv cuadrado, un medio de m, todo esto al cuadrado. Este negativo va a quedar positivo, me va a quedar un medio de m omega cuadrado a cuadrado, y ya saben por análisis matemático que el cuadrado del seno lo ponen ahí y representa el cuadrado. Bien, también sabemos que omega cuadrado es k sobre m. Por lo tanto, si yo despejo k, ¿qué me queda? Que k es m omega cuadrado, ¿sí? Omega cuadrado es k sobre m, o sea que k es m por omega cuadrado. Y yo acá tengo m por omega cuadrado. Entonces, donde dice m por omega cuadrado, voy a poner k. Y me queda así la ecuación. Un medio de k a cuadrado, seno cuadrado de omega t más phi. Bien, esa es la energía cinética. La energía potencial elástica es un medio de k por x al cuadrado. Y x es esto que yo tengo acá. A por coseno de omega t más phi. Entonces, en lugar de poner x, voy a poner a coseno de omega por t más phi. Entonces, energía potencial elástica, un medio kx cuadrado. Un medio k a coseno omega t, esto es x, al cuadrado. Lo trabajo un poquito y me queda así. Hago la distributiva, lo separo y me queda así. Bien, paso a la siguiente página, donde vuelvo a anotar estas dos fórmulas que tengo en azul. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Encontrar la relación entre la energía total y la cinética y la potencial elástica. Bien, sacar cuánto vale la energía mecánica total. Ese es mi objetivo. Entonces, esto lo traje de la otra página, ¿sí? Y ahora, ¿qué digo? Que la energía mecánica total es la suma de estas dos. ¿Se entiende eso, no es cierto? La energía mecánica total es en un punto que está, a ver, en el origen, en el equilibrio, ¿hay energía cinética? Sí. Y ¿hay energía potencial elástica en el equilibrio? ¿Cuánto vale la energía potencial elástica en el equilibrio? Cero. 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 ¿Cómo es la energía cinética en el equilibrio? ¿Mínima o máxima? Máxima. Máxima. Quiere decir que en el equilibrio yo tengo solo energía cinética.
Vamos en el X igual a, en el extremo, X igual a. ¿Tengo energía cinética en ese punto? No, porque la velocidad es 0. Bien. ¿Tengo energía potencial elástica? Sí. Sí, Sí. ¿Y cómo es? máxima. Máximo. Máxima porque es el X más grande. Bien. Vamos a un punto X igual a sobre 2. X igual, un punto cualquiera que no es ni A ni 0. Un punto intermedio. X igual a sobre 2. ¿Tengo energía cinética y tengo energía potencial elástica? Sí. 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 No sé, tengo un poquito de las dos. Bueno, quiero saber cuánto me suman esas dos en todos los puntos. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Y van a ver que es fácil. Bien, la energía mecánica total, entonces esto. Lo sumo. Me queda, reemplazo. Cinética, pongo todo lo que es cinética. Potencial elástica, pongo todo lo que es potencial elástica. Y me doy cuenta que tengo un medio K cuadrado y un medio K cuadrado. Saco factor común. Que es un medio K cuadrado. Y me queda todo esto. ¿Y todo esto a qué es igual? El seno cuadrado más el coseno cuadrado. A 1. A 1. No importa que sea X o X mal, a lo que fuera. A 1. Por lo todo eso es 1. Me queda que la energía mecánica total es un medio de K por A cuadrado. O sea que en cualquier punto del sistema masa-resorte va a tener una energía mecánica total igual a un medio de K por A cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a plantear esto, que la energía mecánica total es la cinética más la potencial elástica. La total es un medio de K A cuadrado. La energía cinética es un medio de mv cuadrado. Y la energía potencial elástica es un medio de K por X cuadrado. Fíjense ustedes que los un medio los tengo en todos lados, me queda una ecuación así. Con esa ecuación, si yo tengo, por ejemplo, bueno, ahora vamos a hacer problemas, pero en esta ecuación generalmente me va a quedar una incógnita, que va a ser la B o la X, y yo voy a despejar. Ya vamos a ver ahora en la resolución en un problema. ¿Sí? Pero la conclusión que sacamos es que en un sistema masa-resorte se conserva la energía mecánica, y que esa energía mecánica total vale igual a un medio de K por A cuadrado. A es la amplitud. Y estoy obligada a medirla en metros. ¿Por qué estoy obligado a medirlo en metro y no en centímetro como hicimos el otro día? A ver. Porque la constante K está en metros. Y además, porque la energía en qué se mide. En joules. Entonces estoy obligado a que K sea Newton sobre metro, sí o sí, y que A sea metros, sí o sí, y que X esté en metros, y que B esté en metros sobre segundos. ¿Para qué? Para que la energía me dé en joule. No puedo ponerla en centímetros, ni K ni A. ¿Estamos? Cuidado con eso, porque yo la velocidad la puedo calcular en centímetros, no hay problema, pero acá la energía la trabajo en joule. Para que la energía esté en joule, A en metros, K newton sobre metro, velocidad metros sobre segundo. ¿Sí? Perfecto. Profe, Sí, escucho. sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué hace Martín? Bien, bien. Profe, le hago una pregunta. Tengo una confusión con respecto a las velocidades. Bien. ¿Por qué la velocidad en los extremos son las mínimas y digamos, en el equilibrio es la máxima? Si un cuerpo está en equilibrio, o sea, no debería tener velocidad, debería estar parado, ¿no? Va, yo lo interpreto así. Lo que sucede es que, a ver, ¿dónde tengo el dibujito que te quería mostrar? Ahí. Va, yo le digo cómo lo interpreto. A lo mejor es porque a lo mejor es la mínima en los extremos es porque llega sin velocidad. Exactamente. En este Por punto eso es. extremo se frena. Cuando va para allá. Y ahí se frenó. Sí, Y sí, empezó a ir sí. para allá. Y acá se frenó y empezó a ir para allá. Entonces todo adquirió la máxima velocidad en este punto. Lo que pasa es que vos dijiste una cosa que, a ver si la repetís, porque me es muy importante que vos lo digas, que está mal, pero está bueno que lo analicemos. Vos Claro, dijiste, no, yo. vos dijiste, me parece que dijiste, el cuerpo está en equilibrio y tiene velocidad, ¿cómo puede ser? Algo así dijiste, ¿no es cierto?
Claro, si yo lo interpreto como que si el cuerpo está en equilibrio es como que no tendría que tener, estaría parado. ¿O no? Bien. A ver, yo te contesto con una pregunta, cosa que dice que los profesores no tienen que hacer que responder con otra pregunta. Cuando yo voy caminando por la calle a 2 metros sobre segundo con velocidad constante, Sí. ¿sí? ¿Estoy en equilibrio? Por un lado no tiene aceleración, porque va con una velocidad constante. Y Bien. después, o sea, si va con un equilibrio, eso no sabría decir, sinceramente. Bien. El equilibrio tiene que ver con la aceleración, ¿sí? O sea, nosotros decimos, bueno, el cuerpo está en equilibrio cuando la aceleración es cero, pero el cuerpo puede estar en equilibrio moviéndose con velocidad constante. ¿Sí? ¿Se acuerdan con la segunda ley de Newton? Que la primera y la segunda ley de Newton decíamos, si sobre un cuerpo no interactúa nada, ninguna Sí, fuerza, el cuerpo o está en reposo o se mueve con velocidad constante. que la ¿Qué quiere primera. decir eso? Que el cuerpo está en equilibrio y puede ser que esté en reposo, pero también se puede mover con velocidad constante y estar en equilibrio porque no tiene aceleración. Ahora, si no está en equilibrio y hay una fuerza neta actuando sobre él, según la ley de Newton, el Sí, cuerpo se acelera, ¿sí? Se acelera. La velocidad varía, cambia, ¿sí? Y el cuerpo tiene una aceleración. Y el cuerpo no está en equilibrio porque tiene una fuerza neta actuando sobre él. Bien. En el caso este, en el equilibrio, que el equilibrio es el punto donde el resorte no está ni estirado ni comprimido y por lo tanto la fuerza es cero que está haciendo el resorte, en ese punto la aceleración también es cero. Y en ese punto tiene velocidad, pero está en equilibrio en ese punto. ¿Por qué? Porque la aceleración es cero. En todos los otros puntos tiene una aceleración, tiene una componente de una aceleración que siempre va hacia el equilibrio, porque hay una fuerza neta que genera esa aceleración, ¿sí? Entonces no está en el equilibrio, tiene fuerza neta, pero también tiene velocidad, excepto en esos dos puntos muy particulares que son los extremos. ¿Sí? Entonces, en los extremos están en reposo y aumenta la velocidad a medida que pasa por el equilibrio. ¿Sí? La aceleración es máxima en los extremos y se reduce hasta hacerse cero en el equilibrio. ¿Por qué pasa eso? Porque en el equilibrio la fuerza se hace cero. La fuerza va de un valor máximo en x igual a y menos a un valor nulo, cero en el equilibrio. En el equilibrio la aceleración es cero, la velocidad es máxima. Eso es lo que está pasando en este caso. No sé si estoy respondiendo lo que vos me preguntas. sí, no, profe, era eso. ¿Por qué había velocidad en los extremos y por qué no había velocidad en los extremos mínima y había velocidad? O sea, yo lo interpretaba como que llegaba sin velocidad en los extremos y Ahí, digamos que en el ahí se equilibrio paró. pasaba. Hasta ahí fue para la derecha. En ese Sí, instante se frenó. Y ahora empieza a ir para la izquierda. ¿Ves? Si te fijas, en un instante se frena. Si yo hiciera un cuadro a cuadro, vería que en un puntito fue para la izquierda y en el siguiente fue para la derecha. Ahí se detuvo y cambió de dirección. La componente Bx es positiva y después en un momento es cero y después empieza a ser negativa. Y todo el tiempo va entre positiva y negativa, entre un valor máximo y un valor mínimo. Un valor máximo para la derecha, un valor máximo para la izquierda. En cambio, la aceleración y la fuerza siempre van apuntando hacia el equilibrio. ¿Estamos? sí, listo, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Esto ya lo pasamos. Y esto también. Bien. Vamos a ver cómo sería la representación gráfica de la energía. Fíjense. En este caso estoy representando la energía mecánica en función del tiempo. Por eso empiezo en cero. ¿Por qué? Porque tomo tiempos positivos. Y me dice que phi igual 0. ¿Se acuerdan que si phi era igual a 0, qué significaba? Que empezaba a medir el movimiento en x igual a
Bueno, entonces, en azul, en celeste, está la energía cinética. ¿Cuánto vale la velocidad cuando el cuerpo está en X igual a A? 0. 0. Fíjense acá que la energía mecánica, la energía cinética azul, en este punto, ¿cuánto es? 0. Cuando X está en A, ¿qué tiene el cuerpo? ¿Energía de qué tipo? Potencial elástica. Potencial elástica. ¿Y cuánto vale en X igual a A? Un medio de K por X al cuadrado. Pero X igual a A, o sea que vale la energía total. Esto es la energía total. En este punto, por ejemplo, en ese punto yo tengo la mitad de energía cinética y la mitad de energía potencial elástica. Pero si yo sumo estos dos, siempre me va a dar esta constante. Siempre la suma me va a dar el total. Por ejemplo, si yo me paro acá, así, ahí, en esa vertical, sumo este pedacito de energía cinética y sumo todo este pedazo de energía potencial elástica, ¿y cuánto me da el total? Un medio de K por A cuadrado. ¿Se entiende? Fíjense, cuando hizo un periodo T, acá, ahí, acá, ahí esté y ahí esté sobre 2. Cuando hizo un periodo T, volvió a la posición original, vuelve a tener 0 energía. El T sobre 2, ¿dónde está la partícula en T sobre 2? Si en T estaba en A, ¿dónde está en T sobre 2? La mitad del periodo, ¿dónde está? En el otro extremo. En menos A. ¿Sí? En X igual a menos A. ¿Cuánto es la velocidad en X igual a menos A? Cero. 0. ¿Ven que es 0? La energía cinética es 0. Cuando hizo un cuarto de A, ¿dónde está? Perdón, estoy diciendo mal. Cuando hizo T sobre 4, un cuarto del periodo, ¿en qué estaba en A? Hizo un cuarto del periodo, ¿dónde está ahora? En el equilibrio. En el equilibrio. ¿Y en el equilibrio qué energía tiene? Medio de K por A cuadrado. ¿Qué energía tiene en el equilibrio? ¿Cinética o potencial elástica? Cinética. Cinética. ¿Y tiene potencial elástica? No, ¿ven? Ahí está en el equilibrio. Acá está en el equilibrio. Y acá abajo está en X igual a A y en X igual a menos A. Bien. Bueno, también puedo representar eje Y, energía mecánica, eje X, posición X. Fíjense, cuando está en X0, cuando está en 0, acá es 0. ¿Sí? ¿Qué tiene en 0? ¿Qué energía tiene en 0? A ver si se entendió. Cinética. Cinética. ¿Y potencial elástica? Tiene. No tiene porque X0. Cuando está en A o cuando está en menos A, ¿qué tiene? Potencial elástica. Tiene solamente potencial elástica y no tiene cinética. En todos los otros puntos tiene un poquito de cada una. Siempre sumada me va a dar este total. Siempre. ¿Sí? Siempre la suma me va a dar un medio de K por A cuadrado. Este punto, ¿qué pasa en este punto? ¿Qué pasa en ese punto? La energía cinética y la potencial son iguales. La energía cinética y la potencial son iguales. Ese punto estará en la mitad de A. Yo soy horrible dibujando, pero bueno. Ese punto estará en la mitad de A. Ahí. Este punto, ¿cuánto será? ¿A sobre 2? Mírenlo ahí en escala. ¿Estará ahí? No, no es A sobre 2. No es En A sobre Bueno, 4.
Tampoco. Ya lo vamos a demostrar en la clase que viene en un problema cuánto da este punto. ¿En qué punto la energía mecánica y la energía cinética son iguales? ¿Eso ¿Sí? puede depender de la constante del resorte? Independientemente de la constante del resorte, ese punto va a ser el mismo. Porque el resorte, la constante es un valor que no varía. ¿Sí? Acá lo que varía es X, la variable es X. Lo que va variando es X y Bx, nada más. ¿Sí? Entonces no en función de K, pero para cualquier resorte de cualquier K, ese punto va a estar ubicado en la misma posición. Una pregunta. ¿La Sí. razón por la que no es a sobre 2 es porque la aceleración no es constante o eso tampoco tiene? Exactamente, porque la fuerza no es constante y porque además, para que esto fuera, a ver, yo sí puedo dibujar, para que esto fuera la mitad, esto tendría que ser así y esto tendría que ser así, para que este punto fuera la mitad de este, ¿sí? Para que esto fuera la mitad, no tendría que ser una variación parabólica, no tendría que estar x al cuadrado, tendría que ser dos lineales, ¿sí? Para que fuera la mitad, ¿se entiende? Pero esto responde a un medio de k por x cuadrado y un medio de m por b cuadrado. Pero lo puedo poner en términos de x, porque en realidad acá está graficada la energía cinética en términos de x. ¿Sí? Entonces son dos cuadráticas y por eso no es la mitad. ¿Mm? Pero si la aceleración fuera constante, sí. Bien, eso vamos a profundizar la próxima clase donde vamos a determinar este punto. No me acuerdo qué número de problema es para hacer. Bien, vamos a hacer un problema así ahora. El ejemplo de la clase pasada, en el ejemplo de la clase pasada, calcular, aplicando consideraciones energéticas, la rapidez cuando el bloque se encuentra a 2 centímetros a la derecha de la posición de equilibrio. Veamos qué decía el ejemplo de la clase pasada. ¿Sí? Decía así: un bloque de masa m se conecta a un resorte. La constante del resorte es 500 newtons sobre metros. Oscila con movimiento armónico simple, superficie horizontal sin rozamiento. Bien, un problema, masa resorte con constante 500. Omega, frecuencia angular, es 10 radianes sobre segundos y la amplitud 4 centímetros. Entonces me decía que era una masa resorte que tenía una frecuencia angular de 10 radianes sobre segundo y que iba de 4 a menos 4. Y que el movimiento empezaba el tiempo cero en x igual a menos 4. Esos son los datos del problema de la semana pasada, que lo resolvimos con las ecuaciones de la cinemática. ¿Sí? Que ustedes lo tienen en el PDF de la clase pasada. Ahora me dice, obviamente, que lo resuelva por consideraciones energéticas. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Me dice calcular la rapidez Bx, pero bueno, voy a calcular Bx, pero me va a dar B, del bloque cuando se encuentra a 2 centímetros a la derecha de la posición de equilibrio. O sea, se mueve de 4 a menos 4 y voy a calcular qué B tiene, qué Bx tiene cuando se encuentra en 2 centímetros, en la mitad de los 4 centímetros. Bien. ¿Y qué es lo que yo sé? Que la energía cinética es un medio de mv cuadrado. Que la energía potencial elástica es un medio de k por x cuadrado. Esto ya lo sabíamos de antes. Y que la energía total, mecánica total, es un medio de k por a cuadrado. Bien, eso es lo que nosotros sabemos. ¿Y qué me pide? Bx para 2 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Escribo que la energía mecánica total es un medio de k por a cuadrado. Que la energía mecánica total es la cinética más la potencial elástica, ¿sí? Y reemplazo, la total, ¿cuánto era? Un medio k a cuadrado. La cinética, ¿cuánto era? Un medio mv cuadrado. La potencial elástica, un medio kx cuadrado. Como dije antes, los medios se me van. ¿Y qué tengo que calcular allá? ¿Yo k lo tengo? Sí, ¿se acuerdan que era 500? Lo tenía. ¿A lo tengo? Sí, 4 centímetros. Lo voy a poner en metros, pero son 4 centímetros. X, ¿lo tengo? Sí, 2 centímetros. Me pide para 2 centímetros. ¿Qué no tengo en esta ecuación? B cuadrado.
Entonces, ¿qué tengo que despejar en esa ecuación? B cuadrado, B. Bueno, me queda así, cuando saco el 1/2 me queda así. Y ahora despejo B cuadrado. Bueno, ahí lo paso restando. B cuadrado me da todo esto. Entonces pongo K, 400, en metros, los 4 centímetros. Cuidado que 4 centímetros no es 0,40, 0,40 son 40 centímetros. Menos el X, acá me falta un paréntesis. Acá falta un paréntesis ahí. Y me da, este valor al cuadrado, me da 0,35. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió lo que hicimos? Es fácil, es mucho más fácil con energía que con las ecuaciones cinemáticas. Porque acá no hay que pasar a radianes ni nada. Bien. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno. Vamos a lo siguiente ahora. Punto B. La posición cuando posee una rapidez 0,20. ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos hacer ahora? Si yo ahora tengo B y quiero la posición, ¿de qué ecuación la despejaría? Yo voy a marcar 1, 2, 3, 4. ¿De qué ecuación despejarían ustedes? 1, 2, 3, 4. ¿Qué les parece? ¿Qué pondrían para reemplazar ahí? A partir de la 3. Exactamente. A partir de las 3. ¿Y qué despejo en la 3? El X. Voy a determinar cuál es el valor de X donde tenga Bx igual a 0,20. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá mucho no me importa si es más 0,20 o menos 0,20, porque como es energía y está al cuadrado, es indistinto que es la posición donde va a estar a 0,20, tanto para la derecha como para la izquierda. Yendo para la derecha o para la izquierda. Entonces pongo B, vuelvo a escribir, 1/2 total es esto, y me llevo a esta ecuación y llego a esta, que es la que dicen ustedes. Bien, y de ahí despejo X, y me da dos resultados, porque estoy despejando X cuadrado, más menos 0,034,6. En realidad, hay dos posiciones a las cuales va a 0,20. ¿Sí? A 3,5 a la derecha del equilibrio y a menos 3,5 a la derecha. En esas dos posiciones tiene una rapidez de 0,20. Y si me voy más allá, en esas dos posiciones tiene una Bx más 0,20 y una Bx menos 0,20. ¿Sí? Porque por la posición 3,5 centímetros pasa para la derecha y pasa para la izquierda. Cuando pasa para la derecha, pasa a 3,5. Y cuando vuelve, pasa a... cuando pasa para la derecha, pasa a 0,20 metros sobre segundos. Y cuando pasa para la izquierda, pasa a menos 0,20 metros sobre segundo de Bx. El mismo punto tiene la misma velocidad, pero con sentido hacia los dos, para la derecha y para la izquierda. ¿Se entendió cómo se resuelven los problemas aplicando consideraciones energéticas? Es bastante parecido a cuando nosotros decíamos, tomo un cuerpo, lo tiro hacia arriba. No hay fricción con el aire, la única fuerza que actúa es la fuerza gravitatoria, se conserva la energía mecánica, hay una transformación de energía cinética en potencial gravitatoria. Bien, eso mismo es acá. Agregando que ya sabemos que la energía mecánica total, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que recordar, que la energía mecánica total es un medio de K por A cuadrado. Bien, ¿estamos? ¿Podemos avanzar? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Pregunta, Martín? ¿Vos que te gusta hacer, vos que haces lindas preguntas? ¿Estamos? Perdón, profe. Sí. Profe, ¿Sí? en este caso, ¿se puede usar cinemática también o no? Sí, este problema yo lo resolví la semana pasada por cinemática. Por ejemplo, en la segunda parte sí se puede utilizar.
La posición cuando posee... Sí, porque yo puedo... ¿qué hice el otro día yo? A ver si yo tengo... Bueno, no tengo acá para cliquear y ver las ecuaciones, pero viste que yo tengo un resumen de ecuaciones. Si Sí, a sí. mí me dicen qué posición está para 0,20 metros sobre segundo, no puedo directamente calcular la posición. Lo que voy a hacer es calcular el tiempo. Voy a ir a la ecuación Bx en función de t, ¿sí? Sí. Para el movimiento armónico simple con estas ecuaciones, que es una ecuación senoidal, y con esa ecuación voy a tener las tres constantes, voy a tener que tener, que las tengo. ¿Cuáles son las tres constantes? A, que son 4 centímetros o en metros. Sí. Omega, que era, no me acuerdo, lo decía acá. A ver cuánto era omega. 10 radianes sobre segundos. Y con este valor, que en T0 el resorte está en X menos 4, saco phi. Saco el phi de la ecuación. O sea, mis tres constantes que son A, omega y phi, las tengo. Si yo pongo en la ecuación de Bx 0,20, ¿qué despejo? El tiempo que le lleva a la partícula ir desde 0, el tiempo 0, al tiempo a una velocidad 0,20 metros sobre segundos. Como tengo el tiempo, lo reemplazo en la ecuación de X. Ese tiempo lo reemplazo en la ecuación de X, donde lo único que no tengo es el tiempo, lo reemplazo y me da la posición X. Me da este valor. Eso lo hicimos el otro día, en el problema de ejemplo del otro día. Este problema lo resolví la clase pasada por cinemática, con las ecuaciones, poniendo la calculadora en radianes, y ahora hice lo mismo, pero resolviendo por consideraciones energéticas, que es más fácil. ¿Sí? ¿Está? Pero acá no podés poner que x igual a x0 más b0x por t más un medio de ax por t cuadrado. ¿Por qué no podés poner esa ecuación que usaste todo el año? ¿Por qué acá no? Porque es diferente, digamos, profe, el tema, digamos. No... A ver, contéstele un compañero. Porque varía la, Martín. Dale, no, de nuevo porque no se escuchó. porque varía la aceleración Esa ecuación es para aceleración ¿cómo? constante. ¿Y esta aceleración es constante? No. No. Entonces, no puedo usar la ecuación, esa que yo te digo, x igual a x0 más b0, porque esa ecuación es una ecuación para un movimiento con aceleración constante o nula, ¿sí? Del MRU y el MRV, nula o constante, pero constante. Por eso sí lo o puedo sea, usar en el profe, campo gravitatorio, porque la aceleración es constante, la considero constante la aceleración de la gravedad. En estos problemas donde el movimiento es un masa-resorte, que es un movimiento con aceleración no constante, esa ecuación no me sirve. Te escucho. o sea, profe, que en este caso de la cinemática tenemos que utilizar, digamos que es x igual a x inicial más velocidad por tiempo. No. Vos acá lo que tenés que usar es, es estas. Esta ecuación. Esta es la ecuación de x en función de tiempo. Esta ecuación reemplaza a x igual a x0 más b0x por t más un medio de ax por t cuadrado. Esa que yo te dije recién es para aceleración constante. Por ejemplo, cuerpos que están en el campo gravitatorio. Por ejemplo, cuerpos de un auto que se mueve con aceleración constante. Ahora, si el cuerpo se está moviendo, como en un ejemplo de un masa-resorte, donde la aceleración no es constante, porque la fuerza no es constante, y por la segunda ley de Newton, la fuerza y la aceleración son proporcionales, si la fuerza no es constante, la aceleración no es constante, no puedo usar esa ecuación. Tengo que usar esta ecuación. Esta es la solución de este problema. ¿Sí? Entonces, si usás la otra, está mal. Así directamente. Los profesores no tenemos que decir que está mal. Bueno, pero está mal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Por qué? sí, porque yo Porque hubiese estoy considerando sacado que...
Yo hubiese sacado un tiempo y hubiese utilizado, quién sabe, esa, profe. Por eso le Bueno, preguntaba si se puede utilizar claro. No. El tiempo vos lo sacás acá. Vos A la tenés, omega la tenés, phi la tenés, ¿sí? Y omega la tenés. En esta ecuación yo dije que Bx es 0,20, despejo el tiempo de acá. De ahí calculo el tiempo. ¿Sí? Cuidado porque esto hay que ponerlo en radianes, como vimos el otro día. Ese tiempo lo pongo acá y me da el X. Pero eso de esas ecuaciones con aceleración constante no las puedo usar. ¿Estamos? Bien. Listo, profe. Insisto un montón porque es una cosa que muchas veces metemos la pata en eso. Bien. Ahí está. Vamos a ver dos sistemas más que más o menos se comportan en determinadas condiciones como sistemas movimientos armónicos simples. Uno es el péndulo simple. ¿Qué es un péndulo simple? Ya sabemos lo que es un péndulo simple. Es una masa, M, ¿sí? Que está unida por un hilito, por un alambre, por una cadenita de masa muy pequeña, despreciable con respecto a la masa que está en el extremo. Y que oscila en un punto a partir del equilibrio. ¿Sí? Está en el equilibrio vertical, yo lo saco del equilibrio y empieza a oscilar. ¿Sí? Un péndulo simple es un modelo idealizado que consiste en una masa puntual suspendida a un hilo sin masa e inelástica. El hilo no se estira. Si la masa se mueve de un lado de su posición de equilibrio, vertical, la vertical es la posición de equilibrio, oscilará alrededor de dicha posición. La trayectoria de la masa puntual no es una recta, sino un arco de círculo de radio L. ¿Sí? Esto que está describiendo acá es una circunferencia. No es una circunferencia, una porción de una circunferencia. ¿Sí? ¿Cuál es el radio? La longitud del hilo. ¿Sí? Usamos como coordenada la posición X. Y X siempre lo medimos. ¿Cómo lo medimos X? A partir del equilibrio. O sea que el X lo mido a partir de la vertical. ¿Sí? Que está al equilibrio. Bien. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? La tensión de la cuerda y el peso. Y aquí dibujé las componentes del peso en el eje radial y tangencial. ¿Sí? mg coseno de tita es la componente del peso radial. mg seno del tita es la componente del peso tangencial al movimiento. Bien. La figura representamos la fuerza que actúan sobre la masa en términos de componente tangencial y radial. La fuerza, ¿cuál es la fuerza que hace que el cuerpo vuelva al equilibrio? ¿Cuál es la fuerza de restitución en este caso? ¿Qué sería la fuerza de restitución? ¿La tensión es la que lo hace volver al equilibrio? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo? El peso. ¿Qué parte del peso? ¿Qué componente del peso? ¿mg coseno o mg seno? ¿Cuál es la que lo trata de hacer volver al equilibrio? MG seno. MG seno. Bien. O sea que acá la fuerza elástica del resorte que hacía antes, que era la fuerza de restitución, ahora la fuerza tangencial mg seno de tita es la fuerza que lo trata de llevar al equilibrio. Es la fuerza de restitución de este sistema. Este sistema intenta ir al equilibrio por la componente del peso, no por la tensión. ¿Sí? ¿Cuánto vale esa componente cuando está en el equilibrio? 0. 0. 0. ¿Sí? ¿Y dónde va a tomar el valor máximo? En donde alcanzó el máximo tita. ¿Sí? Porque depende del seno de tita. Y ustedes saben que el seno de tita va de 0 a 1 y cuando el ángulo se hace mayor, el seno aumenta. Por lo tanto, la fuerza máxima va a estar acá cuando se detuvo en el extremo este y acá va a ser 0. Muy parecido al sistema masa-resorte. Pero ahora, la fuerza de restitución no es la fuerza elástica del resorte, sino mg seno de tita. ¿Sí? Y le pongo menos. ¿Por qué le pongo menos? Porque miren para dónde va X y X va para la derecha y la fuerza va para la izquierda. Es una fuerza de restitución.
dice que esta fuerza de restitución se debe a la gravedad. La tensión T solo actúa para hacer que la masa puntual describa un arco. La fuerza de restitución es proporcional no a θ, sino al seno de θ. Fíjense que la fuerza de restitución depende ¿de quién? Del seno de θ. Esa es la variable, porque M y G son constantes, pero lo que varía, ¿qué es? El seno de θ. Bien. Para que sea un movimiento armónico simple, tendría que depender de θ y no del seno de θ. ¿Sí? Bien, pero ¿qué sucede? Para θ pequeños, el θ y el seno de θ son muy, muy parecidos. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, si el ángulo θ es pequeño, el seno de θ es casi igual a θ en radianes. Doy un ejemplo. Un ángulo de 6 grados sexagesimales. En radianes son 0,10 radianes. O sea, si el θ es 0,10 radianes, el seno de ese ángulo es 0,0998. Fíjense, 0,10, 0,0998. O sea que para 6 grados, prácticamente la diferencia entre θ y el seno de θ es nula. Es 0,2%. Es un quinto de 1%. Nada casi. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a decir es que para θ pequeños, si este θ se hace grande, no, si este θ es 25 grados, ya esta diferencia es importante. Y ya no lo puedo considerar a θ y al seno de θ igual. Por lo tanto, yo acá voy a hacer una hipótesis diciendo que para θ pequeños, 10, 12 grados como máximo, 10, 12 grados sexagesimales, no mucho más de eso, el θ y el seno de θ son iguales. Entonces, si en lugar de depender del seno de θ, depende de θ, es un movimiento armónico. Se comporta como un movimiento armónico simple. O sea que la fuerza de restitución la voy a considerar mgθ. Y el θ, por la definición de radianes que dimos en el capítulo número 3, ¿se acuerdan que dijimos que el arco era el ángulo por el radio, lo lineal era lo angular por el radio? ¿Se acuerdan? Donde el arco era igual al ángulo en radianes por el radio. ¿Sí? Por lo tanto, θ es el arco sobre el radio. El arco es X y el radio es L. Por lo tanto, en lugar de poner θ, voy a poner X sobre L. Y me va a quedar que la fuerza de restitución es mgx sobre L. ¿Sí? Bien. La fuerza de restitución es entonces proporcional a la coordenada X para desplazamientos pequeños. Y la constante de fuerza es, la constante ahora, lo que antes era K, ahora es mg sobre L. Esa es mi constante, que antes era la constante del resorte, ahora mi constante para el péndulo simple es mg sobre L. Entonces, escribo lo siguiente. Fíjense. Planteo la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué dije yo? Que la fuerza era mg y en lugar de seno de θ, θ, y en lugar de θ, x sobre L. ¿Sí? Bien, entonces, si la escribo esta ecuación, la escribo de acuerdo con, como habíamos escrito, la ecuación diferencial, ¿sí? Mi constante ahora es G sobre L. ¿Y se acuerdan que nosotros le llamábamos, que antes esa constante era K sobre M, y a esa constante le llamábamos omega cuadrado? Ahora, el omega cuadrado es G sobre L. Esto representa el omega cuadrado. Entonces, el movimiento es el mismo que antes. El movimiento es igual. Las soluciones son las mismas. La diferencia, que cuando es masa resorte era G sobre L, era K sobre M, y ahora para
lo que es péndulo simple, omega cuadrado es G sobre L. ¿Bien? O sea que omega es la raíz de G sobre L. Y yo sabía que la frecuencia omega era 2πf. Por lo tanto, despejando de esa ecuación, obtengo el período y la frecuencia de un péndulo simple. Período y frecuencia de un péndulo simple. Recuerden que esta fórmula sale de que nosotros dijimos que omega era 2pi veces 2pi veces la frecuencia. Entonces la frecuencia despejo y que me queda omega sobre 2pi. ¿Y omega qué es? Raíz de G sobre L. Entonces reemplazo por G sobre L. Y me queda la fórmula de la frecuencia y del periodo. Y fíjense una cosa muy importante. ¿De qué depende el periodo de un péndulo simple? O sea, el periodo que es el tiempo que el péndulo simple va y vuelve. Depende de la longitud del hilo y de la gravedad. No depende de la amplitud, no depende de cuánto lo separe. Solamente depende de L y de G. Eso me da el periodo. Si yo quiero sacar la gravedad en este lugar, tomo un hilo de 1 metro, le cuelgo una masa determinada, cualquier masa porque no depende de la masa, ¿sí? Y lo aparto un ángulo muy chiquito, 10 grados, y lo suelto. Y mido cuánto tiempo tarda en ir y volver. A lo mejor mido 10 veces cuánto va y vuelve. Y hago un promedio dividido 10, para que me sea más fácil cronometrarlo. Saco experimentalmente el tiempo que demoró ese péndulo en hacer un periodo. Si yo tengo T, en esta ecuación, tengo T, que lo medí experimentalmente, la longitud la tengo, ¿qué despejo? G. Me da la aceleración que tenemos en el lugar. ¿Cuánto me tiene que dar? Y más o menos 9,8. Si T está en segundos y él está en metros. ¿Se entiende? Entonces, conclusión. El periodo de un péndulo para oscilaciones pequeñas depende de la longitud y de G. No depende de la masa del péndulo, no depende de la amplitud del péndulo. Solo depende de la longitud y de G, el periodo. ¿Se entiende entonces? Bien, después vamos a hacer un resumen y comparación. Vamos a hacer un problema. Vamos a hacer un problema a ver si se entiende. Y el problema vamos a resolverlo como lo hemos aprendido a hacer este año, al principio, y ahora a partir de lo que estamos viendo. El problema dice lo siguiente: un péndulo simple de la figura de 4 centímetros de longitud, L, perdón, 4 metros de longitud, 4 metros de longitud, oscila con una amplitud de 40 centímetros. ¿Sí? Lo aparto 40 centímetros y tiene 4 metros. Después vamos a ver si ese ángulo era pequeño o no. Pero aparentemente sí, porque 40 centímetros en 400, el ángulo que tengo acá, θ, es pequeño. Calcular el periodo del movimiento. Bien. Calcular la velocidad del péndulo en el punto más bajo de la trayectoria, o sea, la velocidad cuando pasa por la vertical. Y calcular la aceleración en los extremos. Bien. Muy bien. Estas son las ecuaciones. Estas son las ecuaciones del movimiento. El periodo, demostré recién que 2pi L sobre G. Para un péndulo simple. ¿Sí? Cuidado, porque el periodo para un masa resorte, fíjense acá, ¿qué era el periodo para un masa resorte? ¿De qué dependía el masa resorte? De la masa del cuerpo y de K. Este es el periodo para un masa resorte. El periodo para un péndulo simple es 2pi L sobre G. ¿Cuánto es L? 4 metros. ¿Cuánto es G? 9,8. ¿Cuánto me da el periodo? 4,01 segundos. Tarda 4,01 segundos en ir y volver el péndulo. ¿Sí? Bien, bien. ¿Cómo saqué esa F que tengo ahí?
¿Por qué F0249? A ver quién me dice. Sí, perfecto. 1 sobre T. La frecuencia es inversión del periodo. Si hago 1 dividido 0,4 me da 0,25 casi. Bien. Vamos al punto B. Calcula la velocidad del péndulo en el punto más bajo de la trayectoria. Entonces me voy acá. Y digo, ¿cuál es la ecuación de la velocidad? Esta. Esa es la ecuación de la velocidad. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces escribo esa ecuación. Escribí la ecuación. Perfecto. Pregunto. En el punto acá, ¿cómo es la velocidad cuando pasa por el equilibrio? Máxima. Máximo. La velocidad es máxima, sí, sí. Es máxima. Si es máxima, con esta fórmula, ¿puedo calcular con esta expresión la velocidad máxima? Todo esto, ¿cuánto tendría que valer para que sea máxima? El seno de un ángulo, ¿entre uno. qué valor y qué valor va? 1. Uno tiene. Entre 1 y menos 1. O sea que el valor acá va a ser máximo cuando esto sea 1. Entonces, directamente, como yo sé que en este punto la velocidad es máxima, lo que hago es decir que todo eso es 1. Y por lo tanto me queda que la velocidad máxima es menos a omega por 1. Bien, ¿sí? Pero no tengo omega. No tengo omega. Pero yo qué sé, que omega para omega, ¿qué era? G sobre L. Lo demostré recién. Entonces escribo A por G sobre L. Y en lugar de... pero la raíz de G sobre L. Entonces obtengo Bx máxima reemplazando. G, 4 metros, la raíz, 0,626 metros sobre segundo. Muy bien. Si ustedes no supieran movimiento armónico simple y quisieran resolver este problema, ¿cómo harían para calcular la velocidad de este péndulo que pasa por acá? Sabiendo que se mueve 4 que esta distancia así es 40, que este L es 4 metros. ¿Cómo podrían hacer con los conocimientos previos a haber dado este tema para calcular la velocidad que pasa el péndulo por el equilibrio? Escucho. A ver, piensen un poquito. Por consideraciones Por consideración energética, profe. Exactamente. Tranquilamente, por consideración. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tensión y el peso. y el peso. Ah, no lo tengo en el otro. Bueno, la tensión y el peso. ¿Sí? Tensión y el peso. Bien. ¿La tensión es una fuerza conservativa o no conservativa? No conservativo. No No conservativa. conservativa. ¿Provoca trabajo? No. No. Por lo tanto, es un ejemplo donde se conserva la energía mecánica. ¿Qué energía mecánica está en juego en este caso? ¿Qué variación de energía hay? Potencia gravitatoria. ¿Y qué más? Cinética. Y Cinética. en el punto de arriba, ¿qué tiene? Potencial gravitatoria. ¿Y en No, el de abajo? Sí, y en la abajo Cinética cinética. sola. Bien, claro. Este punto está a una altura h, yo puse acá, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo esa altura h? Y haciendo esto. Yo tengo L, ¿sí? Tengo A en este triángulo rectángulo. Tengo L, A y D. Por Pitágoras calculo D. ¿Sí? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, despejo D. Me da 3,98. H, ¿cuánto es? Si el hilo es 4. 2 centímetros. 0,02 metros. O sea que acá este tiene una altura de 2 centímetros y este no tiene ninguna altura. La energía potencial gravitatoria que tiene acá se va a convertir en energía cinética acá. Yo en realidad lo escribí así. Hay variación de potencial gravitatoria y aumento de cinética. Bueno, despejo y me da 0,26. 0,626 metros sobre segundos. Fíjense que tanto en esta resolución como en esta, nunca yo supe cuánto es la masa del cuerpo. O sea que es independiente
de la masa del cuerpo la velocidad que va a tener. No depende de la masa del cuerpo. Si es 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, va a tener esa misma velocidad. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? O sea que yo esto lo podía haber resuelto por consideración energética sin saber las ecuaciones. Ahora, lo que no puedo calcular yo es esto. Esto sí o sí necesito... El periodo necesito saber esto. Sí o sí. Bien, vamos al punto C. Punto C. ¿Qué dice el punto C? Calcula la aceleración en los extremos de su trayectoria. Vamos al punto C. Ah, una cosita acá. Yo acá calculé el ángulo θ. Este ángulo θ acá me dice que es 5,39. ¿Cómo lo calculé? Y el seno de θ es 40 sobre 4. 40 sobre 400. Y me dio este valor. O sea, esto es válido porque el ángulo, ven, es un ángulo pequeño. Y ahí estoy demostrando que es un ángulo pequeño. Bien. Calcular la aceleración en los extremos de la trayectoria. Vamos a la fórmula de aceleración. Fíjense la fórmula de aceleración. Lo estamos haciendo lo vamos a hacer de dos maneras. La primera por movimiento armónico. ¿A qué es igual la aceleración? Menos omega cuadrado por x. Menos omega cuadrado por x. Esa es la aceleración. O esta, pero directamente esa es más fácil. Bien. ¿Cuánto vale x en el extremo? ¿Cuánto vale x en el extremo? 40, 0,40 sería. 0,40 metros. Bien, por lo tanto, la aceleración es los 40 por omega cuadrado. ¿Sí? Y me da este valor de aceleración. Menos a por omega cuadrado. El x es igual a. Y el omega cuadrado era la raíz de g sobre l. Bueno, entonces me dio eso. Eso es por consideración energética. Ahora pregunto, por lo que ustedes deberían saber, ¿cómo calculo la aceleración de este punto, en este punto? ¿Cómo lo calcularían? La aceleración de la partícula en el punto que alcanzó la altura máxima. Repaso de temas que ya hemos dado. Sí. Por ley de Newton, profe, hay que Por descomponerlo. ley de Newton. Bien. Para ley de Newton, ¿por dónde empiezo? Por diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Bien. ¿Qué fuerza tengo? T y peso. Ya sabemos, θ es este ángulo acá. Bien, mg seno. Bien. Acá yo tengo dos ejes. El tangencial y el radial. El X es el tangencial y el Y es el radial. Pregunto, y esta es una pregunta importante, en ese punto donde alcanzó la altura máxima, ¿hay componente de la aceleración radial? ¿Es cero la aceleración radial o no? ¿Es cero, sí, no y por qué? Muy bien, Emma. ¿Por qué, Emma? Muy bien. ¿Le están leyendo lo que escribe la compañera en el chat? Dice que la aceleración radial es cero, en ese punto, no en todos, en ese punto es cero, porque la aceleración radial es b cuadrado sobre el radio. Y en el punto donde alcanzo la altura máxima, ¿cuánto es la velocidad? Cero. Por lo tanto, acá la aceleración radial es cero. Por lo tanto, t es igual a mg coseno de θ. Ahora pregunto, en el equilibrio, ahí, ¿la aceleración radial es cero? No, es máximo. No, es la máxima. Es la máxima porque tiene la mayor velocidad. ¿Sí? Si yo planteo la segunda ley de Newton, ahí me queda T menos mg es igual a masa por aceleración radial. Bien. Pero en este punto, la aceleración no tiene... O sea, la aceleración radial acá es cero. Porque la fuerza neta es cero también. Son estas dos iguales. Bien. ¿Hay aceleración tangencial? ¿La tangencial es cero en este caso?
Sí hay, La profe. tangencial, Emma. ¿La tangencial es 0? No. No. ¿Por qué no es 0? Porque hay una componente de fuerza que provoca esa aceleración. ¿Cuál es la componente de fuerza? El mg seno de tita. Por la segunda ley de Newton hay una fuerza neta en el eje X, en el eje tangencial hay una fuerza, como hay una fuerza neta, hay una aceleración. Bien, proporcional a esa fuerza neta. ¿Sí o no? Bien, entonces yo hago sumatoria de fuerza en X. ¿Qué me queda? Ah, sí, está bien. Acá la compañera me decía que no porque ya estaba pensando que era en este punto. En este punto, en el equilibrio, la neta es radial y la tangencial sí es 0. En este punto es 0 la tangencial. ¿Por qué? Porque no hay ninguna componente. Solamente hay componente en el link. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces digo lo siguiente. Hago la sumatoria de fuerza en X. Bueno, entonces si hago la sumatoria de fuerza en X, ¿qué fuerza tengo? Mg seno de tita. Mg seno de tita. Que es igual a M aceleración tangencial. Se van los M. ¿Sí? Se van los M y me queda G seno de tita. Y el seno del ángulo tita es A sobre L. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y eso cuánto me tendría que dar? 0,98. 0,98. ¿Sí? Bien. Coqui, andate. ¿Qué está haciendo? Perro. Bien, ¿estamos? Muy bien. Me da igual que antes. La tangencial es 0,98. La radial es 0. La resultante en ese punto, ¿cuánto sería? 0,98. ¿Estamos? Bien. Yo lo que estoy haciendo en este caso es mostrarles, estoy mostrando a ustedes que esto que estoy haciendo a partir de haber aprendido movimiento armónico simple, lo puedo haber hecho también con lo que conocíamos hasta ahora. Pero no el periodo. El periodo que calculé del punto A lo voy a tener que resolver a partir de este nuevo tema. Muy bien. Para terminar, péndulo físico. ¿Qué diferencia hay entre un péndulo físico? ¿Sí? Que ya no es un cuerpo que está oscilando una masa con un hilo sin masa, sino que es todo un cuerpo que oscila y que tiene toda una inercia, una masa total. Y que yo tomo un punto y lo hago oscilar. Es como si agarro a mi perrito, lo agarro de la cola y lo hago oscilar. ¿Sí? No es un péndulo, es todo un cuerpo. Es todo un cuerpo. ¿Sí? Bien. Es como este que yo tengo acá en este ejemplo, donde tengo el centro de masa, en este punto, donde en ese centro de masa tengo el peso del cuerpo y tengo un centro de oscilación. Yo dibujo como un eje Z, porque es como que está oscilando a partir de un eje Z perpendicular al plano de ese cuerpo. Bien. Marqué una distancia D. ¿Qué es D? La distancia que hay desde el centro de masa al centro de oscilación. Y tengo un valor de tita que es el máximo valor que yo lo desvíe de la vertical al cuerpo para hacerlo oscilar. ¿Sí? Yo lo separo del equilibrio, un ángulo tita, y lo hago oscilar. Nuevamente ese ángulo tita va a tener que, vamos a ver después, que tiene que ser un ángulo pequeño para que esto responda al modelo de movimiento armónico simple. Muy bien. Entonces, sabemos que D es la distancia entre ¿qué? Entre el eje de oscilación del cuerpo y el centro de masa del cuerpo. ¿Sí? Y tita es el ángulo de que yo lo separo de la vertical al cuerpo para generar el movimiento de oscilación, de péndulo que oscila. ¿Qué diferencia hay entre físico? Es que no es una masa concentrada, sino es un cuerpo que tiene masa en todo el cuerpo. Un péndulo físico es cualquier péndulo real que usa un cuerpo extenso, en contraste con el modelo idealizado del péndulo simple, en que en toda la masa se concentra en un punto. Si las oscilaciones son pequeñas, el análisis del movimiento de un péndulo real es casi tan simple como el de uno simple. Bien. ¿Qué es lo que hará acá que el cuerpo tiende a ir hacia el equilibrio? Bien. La figura muestra un cuerpo que puede girar sin fricción, no hay fricción con el aire, ¿no?
alrededor de un eje que pasa por un punto O. En la posición de equilibrio, el centro de masa está directamente debajo del pivote. Si estuviera en el equilibrio, este punto estaría debajo de O. ¿Sí? En la posición mostrada en la figura, el cuerpo está desplazado del equilibrio, un ángulo θ que usamos como coordenada de posición angular para el sistema. La distancia de O al centro de masa es D, ya lo dijimos, que D es entre el centro de oscilación y el centro de masa. Y este cuerpo tiene un momento de inercia, ¿sí? Alrededor del eje de rotación, es I. El momento de inercia con respecto al eje de rotación lo vamos a llamar I. No lo conocemos, pero le vamos a llamar I. Cuando el cuerpo se desplaza, como se muestra en la figura, el peso mg causa un momento de torsión de restitución. Acá no hay una fuerza de restitución. Acá lo que hay es un torque de restitución que está provocado por esta fuerza, la componente del peso, y esta distancia D. ¿Sí? La componente del peso coseno, esta componente del peso no provoca torque. La que provoca torque es esta mg seno de θ. Ese provoca un torque, que en este caso es un torque horario, y está producido por ese valor de la fuerza multiplicado por el brazo de palanca D. Eso es lo que hace que se restituya el cuerpo. No una fuerza, sino un torque. ¿Sí? Porque este cuerpo está en rotación con respecto al eje. Bien. Entonces, el torque, que fíjense que el θ va para la derecha. El θ gira antihorario y el torque gira horario. Por eso son con un signo negativo. θ horario, θ antihorario, torque horario. Contrario. Por eso aparece este menos, perdón. El torque va a ser mg seno de θ por D. La fuerza por el brazo de palanca. O mg por D seno de θ, que es el brazo de palanca horizontal de la fuerza peso vertical. De las dos maneras hemos aprendido a calcular el torque. Bien, entonces ese es el torque de restitución. Ese es el que produce que el péndulo físico tienda a ir al equilibrio. Bien, nuevamente vamos a decir que el seno de θ, si θ es pequeño, es igual a θ, y me va a quedar la expresión así, que el torque es mgd por θ. Entonces planteo la segunda ley de Newton, pero no en términos de fuerza, sino de rotación, de torques. ¿Sí? La suma de los torques, ¿se acuerdan ustedes? La segunda ley de Newton para la rotación era el momento de inercia por alfa, donde la inercia era la análoga de la masa, la aceleración angular era la análoga de la aceleración tangencial, y el torque era análogo de la fuerza. Y de ahí pasábamos de la ecuación de traslación a la de rotación, a la segunda ley de Newton de rotación. Bien, entonces, ¿cuál es el torque? Todo esto que escribe acá. Todo esto. Eso que es igual al momento de inercia por alfa. ¿Y alfa qué es? La aceleración angular. Es la derivada segunda de θ respecto de t dos veces. O sea, si yo derivaba una vez x, calculaba bx. Si derivaba de nuevo bx, calculaba x. Bueno, si ahora derivo una vez θ, obtengo omega. Y si derivo dos veces θ, obtengo alfa. Aceleración angular. Bien, me queda la expresión de esta manera. ¿Sí? La ordeno, esto lo paso sumando, y me queda mi ecuación así. En esa ecuación, el omega cuadrado ahora pasa a ser esto. Por lo tanto, omega cuadrado es mgd sobre el momento de inercia. Y el periodo va a ser este. En lugar de ser como antes, que dependía de G y de L, ahora ¿de qué depende el periodo en un péndulo simple? Del momento de inercia con respecto al eje de oscilación, la masa del cuerpo, la gravedad y la distancia que hay entre el centro de masa y el eje de oscilación. De todo eso depende
el periodo de un péndulo físico. ¿Sí? Le quiero mostrar unas conclusiones que he hecho sobre esto. Nosotros sabemos que omega es 2pi por f. Fíjense, yo he dado tres casos. Masa resorte, péndulo simple y péndulo físico. Los tres responden a las ecuaciones diferenciales que vimos. ¿Cuál es la variante? Que para la masa resorte el omega cuadrado es k sobre m. Para el péndulo simple, g sobre l. Y para el péndulo físico, mg por d sobre i. Con esta ecuación y con esta que marqué acá, estoy en condiciones de determinar el periodo y la frecuencia para cada uno de estos tres movimientos. ¿Sí? Así, esa es la única diferencia entre el péndulo simple y el péndulo físico. Que para lo que el péndulo simple era g sobre l, la frecuencia angular al cuadrado, ahora va a ser m, la masa del péndulo físico, por la gravedad, por d, que es d, distancia con respecto del centro de masa al centro de oscilación, sobre el momento de inercia con respecto al eje de oscilación. Esa es la diferencia que existe entre cada uno de los movimientos, y los tres movimientos responden a esta ecuación diferencial, y la solución de posición en función del tiempo va a ser x igual a coseno de omega t más phi. Bien. Dicho esto, vamos a hacer un problema de péndulo físico para ir terminando. Bien. ¿El péndulo físico para qué me sirve? Para determinar el momento de inercia de un cuerpo. Si los ingenieros mecánicos tienen que determinar el momento de inercia, por ejemplo, de un engranaje, que tiene una forma bastante extraña, no es un cilindro macizo, no tengo una fórmula, una manera de determinar el momento de inercia de un engranaje es a través, por ejemplo, de cualquier elemento, por ejemplo esta barra, es a través de hacerlo oscilar. Yo lo hago oscilar y mido el periodo del movimiento experimentalmente. Lo tengo que hacerlo de la mejor manera posible, ¿sí? Tratar de llevar el valor de t a lo más preciso posible. Con el valor del periodo voy a estar en condiciones, y con algunos otros datos, de calcular el momento de inercia. Fíjense este ejemplo. Una manera fácil de medir el momento de inercia de un objeto con respecto a cualquier eje consiste en medir el periodo de oscilación alrededor de ese eje. ¿Sí? Consiste en medir el periodo de oscilación con respecto a ese eje. Por ejemplo, tengo una varilla como la que muestran acá, tiene 1 kilo de masa. La hicimos oscilar con un ángulo pequeño y nos dio que el periodo es 1,6 segundos. Y la hicimos oscilar de un punto que estaba del centro de masa a 42 centímetros. ¿Sí? Bien. Entonces, la distancia D sería 42 centímetros. ¿Cómo calculo el momento de inercia con respecto al eje de rotación? Bueno, a partir de la expresión que sacamos antes. T, 2pi, momento de inercia, mgd. Este momento de inercia no es cualquier momento de inercia. Tengan en cuenta, cuando ustedes estudien esto, a continuación de esta expresión pongan que d es la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación. Y que el momento de inercia I es el momento de inercia con respecto al eje de rotación. No con respecto al centro de masa. Con respecto al eje que lo estoy haciendo rotar. Bueno, la masa y G ya saben lo que es. Entonces, si yo de acá despejo I, ¿qué me queda? ¿Sí? Bueno, este lo hago al cuadrado. ¿Sí? El 2 lo hago al cuadrado, pi lo hago al cuadrado. El I lo dejo acá y esto pasa multiplicando. Lo reemplazo. Y obtengo que si yo pongo todo en kilos y en metros, obtengo que el momento de inercia me da 0,27 kilos sobre metro cuadrado. Entonces, esta es una forma práctica muy útil de calcular el momento de inercia de cualquier material. De cualquier cuerpo, perdón. ¿Sí? De cualquier forma. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el punto B.
calcula el momento de inercia con respecto a un eje perpendicular a la varilla, que pasa por su centro de masa. Si yo conozco el momento de inercia con respecto al eje de rotación, ¿cómo haría para calcular el momento de inercia con respecto a este eje? Si yo conozco este eje, ¿cómo les parece que harían para calcularlo? Exactamente. Por el teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner. ¿Qué decía el teorema de los ejes paralelos? A ver quién le abre el micrófono y me lo dice. Y el momento de inercia que estamos buscando va a ser igual al momento de inercia del eje paralelo que tenemos por la masa más la distancia al cuadrado. ¿Por o más la masa por la distancia cuadrada? Más la masa por la Más. distancia cuadrada. En realidad vos lo estás planteando al revés, porque es así. El momento de inercia con respecto a un eje que no pasa por el centro de masa, o sea, por ejemplo, el eje de rotación, que no pasa por el centro de masa, es igual al momento de inercia que pasa por el centro de masa, más la masa del cuerpo por la distancia al cuadrado. ¿Sí? Vos lo dijiste, me parece que lo dijiste de la otra manera, pero no importa, está bien. Entonces, el momento de inercia con respecto al I, que es este que está acá, es el I centro de masa, pero yo este lo tengo, ahora el que tengo es este. Y el que quiero calcular es este, entonces el que tengo que despejar es el momento de inercia con respecto al centro de masa. Entonces, ¿cómo me queda? Restando. ¿Sí? Obviamente que va a ser mayor el momento de inercia con respecto a este eje con respecto a este. Entonces, ¿qué le resto a este 0,27? La masa del cuerpo. ¿Cuánto era la masa del cuerpo? 1 kilo. Y la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia al cuadrado? 0,42 metros. En metros. Y me da el momento de inercia. ¿Sí? Bien. Bien. Perfecto. La que viene vamos a hacer algunos ejemplos y algunos problemitas más que están en la guía. Dos cosas para terminar la clase de hoy. Oscilaciones amortiguadas. En el caso que un sistema reciba una única fuerza y oscile libremente hasta detenerse por causa de la amortiguación, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente pasa en la mayoría de los casos? Esto se llama, recibe el nombre de oscilación libre. Es el ejemplo del caso cuando pulsamos una cuerda de la guitarra. Oscila, pero no como un movimiento armónico simple, porque ¿qué es lo que pasa? Se termina deteniendo, ¿sí? El péndulo simple, yo lo hago oscilar y oscila 40, 50 ciclos, pero llega un punto que se va reduciendo por la fricción con el aire y se detiene, ¿sí? Entonces, es una oscilación amortiguada. ¿Amortiguada por quién? En este caso, por la fricción con el aire, ¿sí? En el caso de la masa resorte, seguramente va a ser amortiguada por la fricción entre la masa y el plano horizontal. En el caso de una oscilación libre, nada perturbará el sistema en oscilación. Este seguiría vibrando indefinidamente. En la naturaleza existe lo que se conoce como fuerza de fricción, que es el producto del choque de las partículas, de las moléculas, y la consecuente transformación de determinada cantidad de energía en calor. O sea, la pérdida de energía que se produce en la fricción se convierte, esa energía no es que se pierde, sino se convierte en calor. Esto que produce que cada vez más energía, ello resta cada vez más energía, produciendo finalmente que el movimiento se detenga. Esto es lo que se conoce como oscilación amortiguada. Bien. En la oscilación amortiguada, la amplitud de la misma varía en el tiempo, según una curva exponencial, haciéndose cada vez más pequeña hasta llegar a cero. O sea, esto sería la gráfica tiempo X, y termina haciéndose cero, de el péndulo simple si no hubiera, considerando la fricción, ¿sí? O de la guitarra considerando la fricción. A este movimiento se le llama oscilación amortiguada, ¿sí? Yo llevo a mi sobrinita a la plaza y la amaco,
y yo la saco del equilibrio y la nena me empieza a decir, tío, amacame porque me aburro. ¿Por qué? Porque se detiene. Entonces constantemente le tengo que estar aplicando una fuerza para hacer que ella se siga moviendo. ¿Sí? Bien. Si no aplico esa fuerza, el movimiento va a resultar como este que está acá. ¿Cómo se llama cuando aplicamos una fuerza? Oscilaciones forzadas. ¿Sí? Podemos mantener la amplitud, yo puedo mantener a la nena oscilando, ¿sí? Le estoy aplicando una fuerza. ¿Sí? Le estoy transmitiendo al sistema energía. ¿Sí? Bien. Llamamos a ese movimiento oscilaciones forzadas, que son producidas a un sistema oscilante debido a la energía suministrada del exterior. Bien. Estas fuerzas, bueno, aquí yo escribí una expresión, pero no importa. Dice, estas fuerzas pueden ser de este tipo. El papel de estas fuerzas es aportar mediante su trabajo la energía que disipa el sistema. O sea, yo, la energía que pierde por fricción, se la doy por esa fuerza exterior que le aplico. Y el sistema se mantiene oscilando siempre con la misma amplitud. En general, la frecuencia angular omega prima de esta fuerza es distinta de la frecuencia angular del sistema que hemos visto, omega cuadrado igual a K sobre M. Cuando estas frecuencias coinciden, el sistema comienza a oscilar y la amplitud aumenta drásticamente. Esto se conoce como resonancia. Bien, si se coincidiera la frecuencia que se le está produciendo con la del sistema, se llama este fenómeno el fenómeno de resonancia. ¿Sí? El fenómeno de resonancia se produce cuando la frecuencia angular de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural de oscilación del sistema. O sea, si la frecuencia angular externa coincide con la propia del sistema, se produce un fenómeno de resonancia. ¿Y qué hace ese fenómeno de resonancia? Hace que la amplitud empiece a aumentar. ¿Sí? Y con eso hay que tener mucho cuidado. La resonancia no se produce porque la fuerza externa sea muy grande. No necesariamente tiene que ser muy grande la fuerza externa, sino porque coinciden las frecuencias exterior con la del sistema. Bien. Hay muchos ejemplos de estos, algunos ejemplos de estos. Se dio, por ejemplo, en 1850, un batallón de soldados franceses atravesaba un puente en formación y marcando el paso, ¿qué pasó? Vieron que los soldados desfilan y hacen todo un paso, hicieron coincidir la frecuencia de oscilación del puente con la de los soldados. ¿Sí? Y se cayó el puente. Real es esto, ¿eh? Por eso se dice que cuando se cruza un puente, los soldados no deben mantener ese paso. Romper la formación en el puente. Y algo muy interesante pasó en 1940, que a 4 o 5 meses de haberse terminado un puente de hormigón para vehículos en Washington, una pequeña brisa, un día de viento suave, hizo coincidir las oscilaciones y las torsiones y provocó la rotura del puente. Hay un video donde se ve impresionante cómo se ve. Si ustedes ponen en YouTube el puente Tacoma, van a ver el video. No sé en ese año cómo hicieron para filmarlo, pero hay una filmación donde se ve cómo empieza a oscilar el puente y se termina derrumbando el puente. ¿Sí? Porque sucedió esto. Entonces los ingenieros estructurales tienen que tener en cuenta estos efectos para evitar que el sistema entre en resonancia. ¿Sí? Bien. Esta era la lista que yo puse el otro día. Si alguien no la había visto, esta es la lista. Y con eso doy por terminado.